Desde una edad temprana, mi vida siempre ha estado marcada por dificultades que parecían no tener fin. Todo comenzó con mi padre, Abdullah al-Hazawi, un hombre que abandonó a mi madre solo 2 días después del matrimonio para casarse con otra mujer llamada Kotar. Un mes después del divorcio, mi madre descubrió que estaba embarazada de mí. Cuando trató de decirle, fue humillado y expulsado, y Abdullah negó que yo fuera su hijo. Aún así, ella me dio a la luz y, 2 años después, mi tío Sekur, un abogado de la región, presentó un proceso para que Abdullah me reconozca. El trato era simple, me grabaría como hijo a cambio de que mi madre nunca pisara su hogar. Lo que hizo fue darme algunas monedas al mes, sin siquiera preocuparme por crearme. Pasaron años, mi madre falleció mientras yo estaba en la universidad, y yo, que siempre soñaba con ser chef y tener mi propio restaurante, terminamos trabajando para Mestre Sultán, propietario de una famosa pizzería en el vecindario. Él era como un padre para mí, enseñándome todo sobre la profesión y apoyándome desde que mi madre murió. Pero a pesar de toda la gratitud, el sueño del restaurante todavía ardía dentro de mí. Fue entonces cuando mi amigo Rauf, que trabajó conmigo, me asustó por un momento de desánimo. Me recordó a mi sueño y dijo que si abriera el restaurante, él sería mi principal chef. La idea me emocionó, pero también me hizo pensar en Faten, una chica en el vecindario donde alimenté un sentimiento, aunque ni siquiera me llevó la palabra. Rauf, como siempre, trató de distraerme con chistes, pero estaba decidido a dejar a Faten solo esta vez. De repente sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Por otro lado, un hombre se presentó como Abdul Rahman, abogado de Abdullah al-Hazawi, mi padre. Me informó que Abdullah había muerto y había dejado una herencia para mí, marcando una reunión al día siguiente para la división de bienes. Estaba aturdido. Como ese hombre, que nunca me reconoció realmente, ¿podría dejarme algo? Rauf, conociendo la noticia, insistió en acompañarme mientras aún dudaba de todo. Esa noche, después del trabajo, me fui a casa con la cabeza llena de pensamientos. Tuve un sueño extraño, estaba en un lugar lleno de objetos viejos y en medio de ellos, vi algo brillante. Cuando me acerqué, me atrajo un torbellino que me llevó a un lugar oscuro, donde escuché gritos de personas pidiendo ayuda. La única frase que pude entender fue la misericordia de Raji. Me desperté con una llamada del abogado, confirmando el tiempo de reunión. Al día siguiente, Rauf y yo llegamos tarde a la oficina. Estaban el abogado, Sainda, segunda esposa de Abdullah, sus hijos y otros familiares. Todos me miraron con desdén, especialmente Sainda, que comenzó a insultarme. Cuando mencionó el nombre de mi madre, perdí la paciencia. No podía soportar a esa mujer para hablar más de ella. Rauf trató de calmarme, pero mi cabeza ya no respondió. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ese hombre que nunca me dio nada más que rechazo ahora me dejó una herencia? ¿Y por qué, después de toda una vida de peleas, estuvo allí, en medio de esos extraños, escuchando cosas que no tenía ni idea de cómo procesar? La situación era tan surrealista que apenas podía creer que me estaba sucediendo. El mundo ya no parecía encajar en mis ojos. Sala, hijo de esa mujer, no estaba contento de humillarme. Ahora se estaba acercando a una postura que no dejaba dudas, estaba listo para lo peor. Sin respeto, seguía hablando como si Sainanem no estuviera allí, como si no todos éramos niños de la misma tierra, capaces de reclamar nuestros derechos con nuestras propias manos. Controle a sí mismo, o cometeré un crimen en su contra. Me amenazó, mientras que el impasible abogado volteó los papeles en sus manos. Fue entonces cuando el abogado interrumpió la tensión. Bueno, ahora hagamos a los negocios. El difunto profesor Abdullah, que Dios lo tiene, tenía muchas propiedades. Y para evitar conflictos entre los herederos, dejó todo registrado en la vida, atribuyendo todo lo bueno a aquellos que realmente lo merecían. Tan pronto como estas palabras salieron de su boca, Sala lo interrumpió con una risa amarga. Oh, por supuesto. Una historia muy ordenada. Mi padre nunca perdería el punto de dar a estas personas aquí, ni siquiera sé por qué está presente. Rauf no pudo soportar la ofensiva. Se levantó de un salto, sus puños se apretaron. Llega, Sala. Si no te controlas, tú. ¿Te arrepientes? Desde la mañana me estás burlando de mí, con esta cara de aquellos que piensan que puede todo. Estaba a punto de unirme a él, pero el abogado, con un gesto firme,
calmó los espíritus, por favor, nos calmemos. En 5 minutos, cada uno va a su lado, y todos recibirán lo que es su derecho. Y así comenzó la lectura de la voluntad. El primero en mencionar fue el profesor Hassan. El restaurante Al-Zaman ahora es oficialmente suyo. Fue comprado por el profesor Abdullah al comienzo de su carrera, pero nunca fue administrado por él. Fue su forma de ayudar al señor Hassan en su profesión. Además, todas las reformas necesarias serán costos por su cuenta bancaria, bajo mi supervisión. El extraño no era el restaurante en sí, después de todo, Sain parecía indiferente, como si nada la afectara. Pero Salah y Hannah estaban visiblemente molestos, como si estuviera tomando algo que no me pertenecía. ¿Por qué él, de todo, este restaurante está en un lugar histórico y valioso? No es para nadie. Salah murmuró, mientras que Rauf, a mi lado, sonríe. Sintió que mi sueño se estaba haciendo realidad. Todo parecía perfecto, hasta que una sensación extraña me invadió. No fue alegría. Fue miedo. Y mi miedo fue fundado. El restaurante fue renovado en un tiempo récord, y lo abrí con un equipo de cocineros de alto nivel, dirigido por Rauf, según lo prometido. Pero desde el primer día, algo no estaba bien. En la sala, los movimientos extraños llamaron la atención, los clientes que se levantaron abruptamente, gritaron, arrojaron platos al piso. En menos de media hora, todos los regalos comenzaron a gritar al mismo tiempo. Cuando corrí para preguntar qué estaba pasando, nadie respondió, solo salió corriendo, como si algo los persiguiera. Incluso pensé que la comida podía estropear o que había plagas, pero el lugar era impecable, y confié en la calidad de lo que servimos. Los últimos clientes, antes de huir sin pagar, dieron respuestas confusas, los platos se movieron solos. Escuché voces pidiendo ayuda. Cuando se dieron cuenta de que no era una broma, entraron en pánico. Rauf, furiosamente, corrió tras ellos gritando, ¿y el dinero, eh? Pero para mí no era dinero. Era algo mucho más grande. Lloré de frustración. Estaba seguro de que Sain y sus hijos habían establecido algo para dañarme. Rauf estuvo de acuerdo. ¿Qué ahora, Hassan? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer nuestro derecho, por supuesto, pero ¿cómo? Antes de terminar la oración, vi a Rauf pálido. Su cuerpo temblaba, y una bandeja llena de comida cayó al suelo. ¿El más aterrador? La comida recién preparada estaba podrida, como si tuviera meses allí. Hassan, ¿hay algo mal aquí?, tartamudeó. Vi a un hombre corriendo después de ti, como atacarte. Y ahora veo otra. Esta bandeja, no lo dejé caer. ¿Qué está pasando, Rauf? ¿Estás en mi contra yo también? Pregunté sospechosamente. No, lo juro. Te estoy diciendo lo que vi. Vamos, por favor. Este lugar no es seguro. Antes de que pudiera responder, apareció la misma espiral que vi en mi sueño, solo que esta vez estaba detrás de Rauf. Y con ella vinieron los gritos, voces que me piden que los libere, para salvar sus almas. Recordé la pesadilla de la noche anterior, el dolor que sentí cuando la espiral me atrajo. El miedo se hizo cargo de Rauf, quien corrió tras mí. Cuando nos fuimos, un hombre sentado en un café cercano nos llamó. Parece que la historia se ha repetido, ¿no? Este lugar está maldito. Me acerqué, todavía inestable. ¿De qué estás hablando? Hace 40 años, este restaurante era una ruina. Un hombre lo compró, lo renovó y lo llamó Al-Zaman. 2 años después, en una noche que solo Dios sabe lo que sucedió, el hijo del propietario desapareció. Nadie encontró rastreos. El padre, con tristeza, murió. La madre vendió el lugar a Abdullah, y desde entonces, quien no lo dura. Rauf escuchó todo y, pálido, me miró. Su padre quiere destruirnos, Hassan. No ha sido suficiente para lo que hizo en la vida, ahora quiere perseguirnos después de la muerte. El hombre en el café cortó, tenga cuidado con lo que dices, chico. Lo que tu padre hizo o no pudo hacer no es tu cuenta. Pero si me permites algunos consejos, huir de ese lugar. No es tuyo. Y si insistes, solo encontrarás desgracia. No. Soporté más. Cerré el restaurante y regresé a casa, mi cabeza palpitaba.
necesitaba una solución, pero no sabía por dónde empezar. Mi cerebro parecía a punto de explotar. Tomé medicina, intenté dormir, y cuando finalmente me quedé dormido, soñé nuevamente ese lugar oscuro. Esta vez, la espiral se convirtió en una criatura envuelta en una túnica transparente, revelando sombras a su alrededor. «Es mejor estar a mi lado, Hassan», susurró. «Si los liberan, no te dejarán solo. Y sé que esto es un sueño, pero si cierras los ojos, no te despertarás». Traté de moverme, gritar, pero estaba paralizado. La criatura volvió a la espiral, y los gritos resonaron una vez más. «¡Libéranos!». Antes de ser chupado, me desperté sudoroso, jadeando. Me levanté, me di una ducha fría, me cambié de ropa y llamé a Rauf. «Tenemos que volver allí. Hay algo que debemos entender». Rescuta, él estuvo de acuerdo. Cuando llegamos, todo parecía normal, excepto la comida, que, una vez más, se echó a perder, como si hubiera meses allí. Llegué cada rincón del restaurante, no encontré nada. Hasta que Rauf de repente me llamó desde lejos. Cuando me acerqué, vi que había encontrado una puerta antigua y oculta que llevó a un sótano bajo el suelo. «Esto no estaba aquí antes», murmuró mientras lo abría con precaución. «¿Qué encontraríamos ahí abajo? ¿Y por qué el aire fue de repente tan pesado?». Sentí un profundo miedo a lo que pude encontrar a continuación, y Rauf se negó a abrir la puerta o bajar hasta que finalmente, fui quien dio el primer paso. Traté de forzar la puerta, que era increíblemente pesada y atascada, como si no quisiera abrirse. Con un último empujón, se rindió con un crujido metálico, y una cadena de aire frío escapó del sótano. Llamé la linterna del teléfono celular y bajé lentamente por los escalones, sintiendo el peso de cada paso. Lo primero que me asustó fue la certeza de que este lugar era idéntico a lo que había visto en el sueño. No había duda, las paredes peladas, el olor a humedad mezclado con algo más viejo, como el polvo de los siglos. Era como si nadie hubiera puesto sus pies allí durante las reformas, o como si nadie supiera que ese lugar existía. ¿Pero cómo? ¿Cómo había soñado con una habitación que nunca vi antes? La respuesta parecía distante, pero como reflexionaba, recordé la luz que apareció en mi primer sueño. Fui al punto exacto donde brillaba, y entre cajas apiladas y escombros, encontré 2 libros arrojados al piso. Uno tenía una cubierta negra, suave y desgastada. El otro, que Rauf tomó de mis manos, estaba cubierto por símbolos extraños, como si alguien hubiera cruzado palabras en un idioma olvidado. Abrí la portada negra y descubrí que era un diario, los recuerdos número 5 escritos por un hombre llamado Yusuf Ghali. Las palabras iniciales me congelarían. Asterisco antes de que terminaran mis recuerdos. 4. Comencé estos nuevos, porque lo que voy a escribir aquí no me creo hasta el día de hoy. Todo comenzó en mi trabajo en el restaurante Al-Zamale. No fue un buen día. El chef Sameh, el propietario del lugar, me pidió que organizara el sótano, como lo hicimos todos los meses. Esta vez, la tarea solo me cayó. Fue roto, como si alguien hubiera forzado la apertura y abandonado allí. Fue entonces cuando sentí algo mirándome. No fue solo una impresión, fue una presencia física. De repente, un remolino se formó delante de mí, y dentro llegó una figura translúcida, con ojos rojos como brasas y una verdadera corona en la cabeza. Su apariencia fue tan aterradora que perdí el control, intenté gritar, pero mi voz estaba amortiguada, como ahogar. La criatura habló con una voz que parecía provenir de dentro de mi propio cuerpo. Tu elección para mí es la mejor de todas, Yusuf. Pero no te llevaré solo. Te necesito, y de ellos. Me retiré, me topé con la protección, Adu Billiminas Seidnir Rahm. Pero la criatura continuó, indiferente. Todo se revelará en el momento adecuado. El remolino me envolvió y todo estaba oscuro. Cuando me desperté, estaba acostado en el piso del sótano, conociendo a mi compañero de trabajo, sacudiéndome. Yusuf. El chef Sameh te despedirá si te encuentras durmiendo así. Él gritó. Pero lo que me dejó paralizado no fue el regaño inminente, sino el libro, ese mismo libro, ahora en mis manos, aunque estaba seguro de que lo había devuelto a la caja. Cuando pedí saber si vio lo que sostenía, me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Qué libro, Yusuf? ¿Estás bromeando? No hay nada en tu mano.
Confirmé, para él, el libro no existía. Para evitar más vergüenza, la escondí debajo de mi camisa y subí las escaleras. El personal ya estaba ordenando la cocina para cerrar el restaurante, como de costumbre. Los ayudé en silencio, pero mi mente seguía girando. Llevé el libro a casa. Quería entender lo que estaba sucediendo, pero las páginas eran un acertijo, un lenguaje desconocido, las palabras que, cuando se leían, hacían que mi cuerpo temblé de miedo. No tenía a dónde correr. La única salida era hablar con el chef Samé. Después de todo, si el libro estaba en su restaurante, tal vez sabía algo. Pero, ¿qué pasa si descubrió que había volcado el sótano sin permiso? El riesgo fue excelente. Entonces pensé en alguien más, MC Abi, hijo del ex jefe de cocinero. Estaba cerca de nosotros y seguramente me escucharía. Decidí que sería mi mejor opción. Me acosté en la cama con el libro de al lado, tratando de descansar, pero el sueño se puso pesado. Me desperté al día siguiente con la esquina de los gallos, eran las 5 de la mañana. Todavía era temprano, pero el hambre me llevó a levantarme. Tomé café, comí algo rápido y encendió la televisión para distraer mi mente. Luego entré en el baño para darme una ducha antes de irme. Pero cuando abrí la puerta, noté algo extraño, la atmósfera estaba borrosa, como si alguien hubiera tomado una ducha caliente solo, llenando el aire con vapor. Vivía solo. Nadie más estaba en la casa. Las paredes estaban húmedas, el espejo, cubierto por una gruesa niebla que no me permitió ver mi propio reflejo. Cuando extendí mi mano para limpiarla, mi corazón disparó. Frente a mí, en el vaso, no era mi imagen, era una sombra difusa, como la silueta de una persona detrás de mí. No podía distinguir sus golpes, pero sintió sus ojos fijos en mí. El terror se hizo cargo de mi cuerpo. Me volví bruscamente, seguro de que no encontraría nada, como en las películas, hasta que él estuviera allí. La misma criatura con ojos rojos, la misma voz. Te estaré esperando, Yusuf. Hoy estarás con Raji entre la niebla. Si tomó algo que no era tuyo, puede devolverlo. Pero fuiste tú quien abrió el libro por segunda vez. Elegiste. Ahora, eres mía. Antes de que pudiera reaccionar, el calor insoportable me consumió adentro, como quemando vivo. El dolor fue tan intenso que me desmayé. Cuando recuperé mis sentidos, llegué tarde al trabajo. No tuve tiempo de escribir mis recuerdos por la mañana, como siempre lo hice. Tomé el nuevo diario, el libro y se me acabó. Sabía que MC Abi era comprensivo, pero los retrasos fueron descontados del salario, y sin previo aviso, el castigo sería mayor. Llegué jadeando, sudoroso, con mi ropa en desorden. MC Abi me recibió con irritación. ¿Cómo te retrasas así, Yusuf? ¿Y qué mira esto? ¿Sabes que puedes cerrar el restaurante para nosotros? Ve, prepárate y no te presentes más. Y voy a descartar 2 días de tu salario para no verlo repetir. Traté de explicar, pero él ni siquiera me dejó hablar. Su actitud me frustró, pero no había tiempo para las discusiones. Necesitaba resolverlo solo. Los recuerdos terminan aquí, pero todavía no entiendo lo que sucedió más tarde para llevar el restaurante a ese estado. Rauf no esperó mi respuesta y disparó. Mira, Hassan, suficiente. ¿Viste lo que pasó aquí? Este lugar está poseído. Ese viejo afuera no mentía. Y te digo más, este restaurante es mío, está en mi nombre y no lo abandonaré por supersticiones. ¿Supersticiones? Respondí, incrédulo. ¿Todo lo que he experimentado, todo lo que has visto y todavía piensas que es invención? Ni siquiera conoces a Raji bien. En mi sueño, leí exactamente lo que está pasando ahora. Rauf me miró, los ojos abiertos. ¿Hablas en serio? ¿Sabes lo que estás diciendo? Eso significa que estabas poseído, y no se sorprendería si Abdullah al-Hazawi y su esposa, Yuem Saad, te hubieran usado como títere para deshacerse de ti y quedarte con el restaurante. Suficiente, Rauf. No necesito tus bendiciones. Dije, amargado. Mira con tus propios ojos. Veamos, entonces. Muestre este libro que está en tu mano. Es posible que podamos entender algo y resolverlo de inmediato. Rauf se acercó para obtener el libro,
pero lo alejé firmemente y lo abrí. Al igual que con las notas del diario, el libro fue escrito en árabe, pero con un idioma extraño, casi arcaico. Cada página tenía su correspondiente lado a lado, solo invertido, como si fuera un espejo distorsionado de palabras. Mientras volteaba, mis dedos se detuvieron en la página titulada Raji. En el momento en que intenté descifrar las letras invertidas, una tarea casi imposible, dada la complejidad de los símbolos, sentí que el piso sacudía debajo de mis pies. De repente, Rauf se derrumbó en el piso como si hubiera recibido un golpe invisible. Yo, por otro lado, escuché una voz susurrar dentro de mi cabeza: «Mantén. Mantén». Pero guarda que... Ya había decidido escapar de allí cuando apareció una figura frente a mí. Era un hombre ordinario, vestido con un delantal blanco desgastado. Su rostro marcado por una profunda tristeza y un miedo que parecía arraigado durante décadas. El silencio entre nosotros duró solo unos segundos antes de hablar, su voz se agitó. «Por favor, termina lo que comenzó. La única forma de liberarnos es distraerte de este lugar. Solo entonces todos volveremos». «¿Quién eres?», pregunté, sospechoso. «¿Y cómo apareciste aquí de la nada?». «Soy Yusuf». «Yusuf, lo mismo cuyos recuerdos leíste», dijo, como si eso lo explicara todo. No tuve tiempo de registrar el resto, pero era esencial que el mensaje te fuera completo. Necesitas leer la segunda página para salvarnos. ¿Y qué me asegura que si leo, no me traicionarás? Lo que sus ojos ven y sus oídos escuchan ya debería ser una prueba suficiente, dijo, con un tono de urgencia. Además, ¿cómo desaparecemos si no era cierto? Hizo una pausa, como si eligiera las palabras cuidadosamente. Te diré lo que sucedió después, pero en una condición: lee lo que está escrito frente a ti. Primero, comprenda. Luego actuar. Y luego Yusuf comenzó a informar. Después de que comencé a trabajar en el restaurante, en mis momentos de tiempo libre, comencé a escribir todo lo que me sucedió en ese diario. Una noche fui al sótano para devolver el libro a su lugar. Apenas había puesto su mano en la caja cuando Raji apareció frente a mí. Esta vez no había duda, estaba furioso y sus intenciones no eran buenas. Me ordenó que subiera y volviera a leer el hechizo, pero con una oración adicional que no estaba en el libro. Me negué sin pensar. Al mismo tiempo, sentí que un fuego atravesaba mi cuerpo, un dolor insoportable. En menos de un minuto, tomé un bolígrafo y dije que haría todo lo que quería mientras me dejara solo. Pero Raji solo se rió, frío. «Es demasiado tarde», dijo. «Harás lo que le pido, pero esta vez, el precio será tu vida». Y yo, obedecí. Lo que vino más tarde fue peor que cualquier pesadilla. Raji desapareció y subí a la cocina. Tan pronto como comencé a recitar las palabras del libro, todos a mi alrededor intentaron detenerme. Sintieron una presión extraña en el cofre, como si algo los estrangulara. Pero nada los detuvo. Completé la lectura, y justo cuando dije la oración final que Raji me había ordenado, Raji regresó. Esta vez, no como un hombre, sino como una espiral oscura que nos tragó. Desde entonces, hemos quedado atrapados en este lugar sin luz, donde el tiempo no pasa y el miedo nunca nos deja. El libro se ha multiplicado, y después de mucho pensar, descubrimos la solución. El hechizo solo se puede deshacer si se lee la página opuesta al original. Ahora, te pido que nos ayudes. Libera de nuestras almas. Este lugar es el infierno donde el miedo nos consume cada segundo, como si hubiéramos llegado aquí ayer, o durante siglos. Ya no lo sabemos. ¿Y cómo estás seguro de que la solución está en la segunda página?, pregunté, Na escéptico. Raji, ¿te parece, no? Yusuf respondió, con un aspecto penetrante. Eso significa que teme que deshaces el hechizo. Tan pronto como lees las primeras palabras en la página invertida, desapareció de nuestro avión la cara de la ira. Te rogamos que leas. Por favor. No sabía si era una locura o verdadera, pero tomé mi decisión. Iba a leer la página. Antes de comenzar, sin embargo, Rauf me agarró por el brazo, los ojos abiertos del terror. ¿Con quién estás hablando, Hassan?, él gritó. ¿Te volviste loco? Por el amor de Dios, explícame. No entiendo nada.
Pero Yusuf ya había desaparecido. En su lugar, Raji apareció, sus ojos brillaban con una malicia ancestral. No lo salvará, Hassan, dijo, con una voz que parecía provenir de todas las direcciones. Y si lo intentas, no te dejaré escapar. Soy Raji, el fiel sirviente de Iblis, y nunca pierdo. No había más opciones. Comencé a leer las palabras invertidas, incluso con una lengua pesada, como si algo la arrastrara hacia atrás. Mientras pronunciaba los sonidos extraños, el piso comenzó a temblar. Raji gritó, y de repente todas las ventanas del restaurante se rompieron de inmediato. Sentí un líquido caliente goteando de mi nariz. Solo entonces me di cuenta de que era sangre. La presión era insoportable. Caí al suelo, y Rauf, que había resucitado antes que yo, comenzó a gritar, aterrorizado. ¿Qué fue eso?, gritó, señalando algo frente a él. ¿Qué vio? Cuerpos. Esqueletos alineados, vestidos con ropa de cocina vieja, como el delantal que Yusuf usó cuando se me apareció por última vez. ¿Significó esto que había lanzado tus almas? ¿Y los que quedaron, fueron los esqueletos que ahora estaban antes que nosotros? ¿Qué haríamos con ellos? ¿Dónde los enterraríamos? La respuesta vino con un ruido desde arriba. Los residentes del vecindario, alertados por el accidente, irrumpieron en el restaurante. Entre ellos estaba el mismo hombre que nos había contado la historia días antes. Al ver la escena, palideció, llevó sus manos en su rostro y murmuró, L aula wa LQ Watailibis, no hay poder o fuerza sino en Dios. Los esqueletos comenzaron a desaparecer y reaparecer, como si lucharan contra una fuerza invisible. Alguien llamó a la policía. Pasamos 2 noches detenidas, pero como no había pruebas concretas contra nosotros, después de todo, esos cuerpos estaban allí mucho antes de que Rauf o yo nacimos, terminaron dejándonos ir. Después de algunas discusiones, el restaurante reabrió. Desde entonces, funciona de una manera extraña. Todos los días entra la gente, algunas por curiosidad, para vivir la experiencia, del lugar donde todos hablan, otros, solo para comer un plato sabroso. Pero continué como propietario, aunque nunca olvidé la lección que Raji me enseñó a la fuerza. Eso no era solo un restaurante. Era una puerta. Una puerta entre nuestro mundo y otro desconocido cuya naturaleza aún ignoramos. Una puerta que se ha cerrado y espero, nadie más puede abrir. Porque aquellos que se atreven a acercarse a los secretos de ese lugar descubrirán, demasiado tarde, que cada puerta que abre, se abre a expensas de un alma. Y así termina esta historia. Espero que lo hayas disfrutado. Agradezco a Andrew Sharif por este viaje y a usted por llegar aquí. Si la historia los complació, deje un me gusta, comparta y suscríbase al canal. Active la campana para no perder las noticias. Únase al grupo familiar Al Rawi en Facebook para ver detrás de escena, o en WhatsApp para recibir las historias tan pronto como se publiquen. Siga en Instagram, donde publicamos contenido exclusivo. Y no olvides a nuestros hermanos en sus oraciones. Que Dios los proteja, tenga piedad de nuestros mártires y vengue de todos los opresores. Hasta la próxima historia. Fia Manilla.